un gusto siempre estar en Guatemala, estar con los movimientos y con Codeca, que es para nosotros un referente importantísimo de abrir nuevas sendas de plurinacionalidad, de constituyente, de compromiso con el pensar y las comunidades y los pueblos. Muchas gracias. Un Adelante, por favor. saludo a toda la audiencia de Codeca y de los pueblos que están sintonizados en este momento. Un momento histórico muy importante para América Latina y para el mundo. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Katia. Este programa entonces lo generamos porque, como les decía, este fin de semana se reúne RUNASUR. RUNASUR es el espacio de articulación de pueblos y sectores, especialmente pueblos originarios, con miras hacia la plurinacionalidad en Buenos Aires. Empezó en el 2021. Y este fin de mes se reúne aquí en Guatemala Avia Yala Soberana, ese otro espacio de articulación y pueblos y sectores colectivos urbanos y rurales en resistencia, muchos de ellos, también siempre con la misma mira hacia el buen vivir, pero también con posiciones claras y ojalá simultáneas, acciones simultáneas frente al imperialismo, frente al neoliberalismo y obviamente también la colonialidad vigente todavía. Vamos contigo entonces, Katia, esta tertulia que va a ser importante, horizontes y desafíos, por donde tenemos que ir estos espacios de articulación y los pueblos que estamos allí. ¿Por qué, según usted, es urgente y necesario construir espacios de articulación de movimientos y pueblos en este continente llamado Avia Yala? Por favor, en cuestión de 5 minutos, si nos podrías ayudar con ello. Y Ramón, para ti la pregunta, y te dejo de una vez, ¿no? ¿Cuáles son las características de la nueva, si acaso, nueva geopolítica en ciernes, es decir, que va emergiendo frente a la decadencia de de los actores de la vieja geopolítica? Vamos contigo, Katia, por favor, adelante. Claro que sí. Bueno, yo creo que lo que está ahorita fundamentalmente en discusión cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía y de proyecto, es que ha llegado un momento en el que la modernidad no da más. O sea, estamos viviendo todas estas consecuencias, ¿no? Y cada vez se nos avisoran pues nuevos problemas, pero son consecuencias de un tipo de proyecto civilizatorio, de un tipo de racionalidad, decimos, ¿no? Una racionalidad que se ha impuesto, sobre todo con un discurso, con un lenguaje científico, con un lenguaje de objetividad, y eso pues lo ha vuelto realmente aplastante. O sea, no ha habido capacidad de respuesta y sobre todo también porque esta racionalidad viene con todo un instrumento de comunicación muy importante, un instrumento pedagógico y cultural. Entonces este proyecto, como decimos, es proyecto civilizatorio porque involucra, digamos, todas las dimensiones de lo humano, ¿no? Es un proyecto histórico que nos promete vivir como todos los sueños de la humanidad y de los pueblos, pero siempre lo posterga a un futuro, ¿no? La medicina nos promete una salud eterna, ¿no? La vida eterna, y estamos nada más que viviendo el apacigüe de los síntomas, ¿no? Y nos siguen nuevos problemas, es decir, como opción de vida medicinal no es, o sea, no es una medicina de la vida, es una medicina del negocio, de la muerte, ¿no? Y así en todas las otras dimensiones. Se ha ido imponiendo de tal manera que no ha habido capacidad de respuesta sobre de manera franca. Y eso va a ser importantísimo junto al proyecto también. Entonces, este proyecto civilizatorio que ahorita pues está en crisis, que ya es o sea, inocultable, que necesitamos mirar hacia otro lugar, hacia otro horizonte, pues nos aparecen los pueblos originarios con una vitalidad, con una frescura y con una racionalidad que ahí está en su misma resistencia y en su misma capacidad de reinventar las formas de vida, pues su verdadera, ¿cómo diría?, racionalidad y raíz, ¿no? En nuestras culturas, verdad se dice raíz, o sea, lo que tiene raíz es lo que tiene verdad, porque se demuestra en el tiempo.
Entonces, vamos encontrando esas raíces de los pueblos originarios que nos plantean otro modo de vida, que no es un vivir mejor cuantitativo al infinito de lujos insaciables, sino más bien la medida de la vida, ¿no? El gozo, la saciedad se logran y son otro tipo de medida más bien cualitativa de la vida. Entonces, estamos en este momento, la discusión que tenemos que dar dentro de los movimientos populares, dentro de los movimientos comunitarios y yo diría superando la lógica de los movimientos sociales, porque además los movimientos sociales están muy anclados a las reivindicaciones particulares. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que ir superando. O sea, en la modernidad nos metimos en la lógica del individuo, cada uno busca su propio interés y eso también pasó a los movimientos sociales que buscaban reivindicaciones muy particulares, ¿no? En búsqueda de su propio interés social, pero interés al fin, ¿no? Y ahora, pues el momento que estamos viviendo nos muestra la necesidad de pasar realmente a vernos como comunidad de vida. Entonces ya no es una lucha, digamos, por cuestiones particulares, ¿no? Por reivindicaciones particulares, sino que tenemos que ya dar una respuesta civilizatoria, una respuesta de proyecto. Y hacia allá tenemos que caminar. Y ese camino, pues lo tenemos que ir construyendo juntos, ¿no? En el diálogo precisamente de movimientos, de pueblos que se están abriendo ya a la necesidad de plantearse modos de vida que efectivamente puedan ser sostenibles en el tiempo. Dice Dussel, en la política hay que plantearse el postulado de la vida perpetua, o sea, que podamos construir un modo de vida en donde la vida sea siempre posible, ¿no? Que podamos sostener ese tipo de vida con los medios que tenemos al alcance. Entonces, creo que es importante, ¿no? Recuperar este postulado de la vida perpetua y irla repensando, cómo eso se concretiza ahora sí en nuestros pueblos, en nuestras localidades y en los intercambios que tenemos que ir construyendo, porque además esta lucha que tenemos que dar, que no es una lucha particular, es una lucha por la vida, pues la tenemos que dar juntos como comunidad de vida que somos. Muchas gracias, Karina. Katia Colmenares conversando con nosotros y nos deja algunos conceptos básicos que regularmente se van reiterando en este espacio, en esta ventana y en otras también. Comunidad, vida, elementos y obviamente lucha. Elementos que son fundamentales, no solamente como semántica, sino también como horizontes, como estilos de vida. Y hacia eso van estos espacios. Pensar el mundo más allá del individualismo moderno, más allá del capitalismo acumulador. Voy contigo, Ramón Grossfogel, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en la hora constituyente con Ramón Grossfogel, a los que nos siguen por la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, Recinaccio Internacional de Quito, Ecuador, también al carajo.org de Colombia y todos los canales aquí en Guatemala, especialmente Codeca Guatemala, Avia La Soberana, pero también están los canales de CPO. Gracias por transmitir este evento. Te escuchamos, Ramón. Caracterízanos, por favor, la geopolítica emergente. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Ollantay. Muchas gracias también a Katia por permitirme estar aquí en este espacio. Estoy de pasada por México y me ha permitido estar aquí frente a ustedes. La geopolítica del mundo en este momento está en una situación muy peligrosa. Hay una guerra provocada por el imperialismo estadounidense en Ucrania, una guerra de Rusia con Ucrania, hay una guerra de Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, contra Rusia. El territorio de los nazis ucranianos como el mecanismo a través del cual agredir a Rusia. Sabemos que hay una guerra de exterminio desde hace 8 años contra poblaciones de origen ruso en territorio ucraniano. O sea que esto no es nuevo, esto viene desde el 2014 con la revolución de colores de la CIA en Ucrania, donde pusieron allí en el poder
un régimen nazi, cuyo objetivo es exterminar rusos. Y esta es una provocación impresionante, además de rodear la Federación Rusa con bases de la OTAN, con misiles nucleares apuntando a Moscú. O sea, pónganse en los zapatos de los rusos y díganme si esto no es una provocación. Nada más que piensen qué significaría o qué pasaría si Rusia intentara poner una base militar, no todas las que han puesto allí en la frontera con la Federación Rusa, una base militar en la frontera de Estados Unidos con México, con Canadá, imagínense. O sea, Estados Unidos no permitiría ni siquiera poner el primer bloque para la construcción de la base militar. O sea, intervendría inmediatamente. Sin embargo, este doble rasero, porque lo que ellos no se permiten, claro, pretenden que otros sí lo acepten, es realmente una provocación contra Rusia con un imperio en decadencia que lo que busca es recolonizar los mercados europeos, sacar del medio las empresas rusas del mercado europeo, sacar del medio a los chinos también, un imperio en decadencia que no puede competir tecnológicamente a escala global, no puede competir en los mercados porque en los últimos 50 años ha botado todo su dinero en guerras y en armamento, mientras el resto del mundo invertía en tecnología y en nuevas tecnologías. Por tanto, es un imperio en decadencia que se ha quedado rezagado frente a otras potencias emergentes como China, Rusia, Sudáfrica, otros países en el mundo, y lo que busca entonces es recuperar mercados a través de dar golpes de estados internacionales. Y esta provocación contra Rusia no es otra cosa que un intento de recolonizar el mercado europeo. ¿A través de qué? A través de provocar a Rusia de tener que entrar en una guerra en Ucrania, ponerle sanciones, y a través de las sanciones sacar del mercado europeo a todas las empresas rusas, que constituye el 40% de las importaciones de la Unión Europea. Estamos hablando de miles de millones de euros. Y ahora las empresas americanas entran a tomar ese mercado y a vender a precios de monopolio. Entonces estamos, ahora que recuperaron el mercado europeo, dado que ellos han perdido las guerras del Medio Oriente, dado que ellos han perdido la batalla comercial con China en África y en Asia, la pregunta es hacia dónde van. ¿Cuál es el próximo objetivo estratégico de los Estados Unidos ahora que recuperaron Europa? Y de hecho los europeos van a pagar caro porque ahora están pagando a las empresas rusas, a las empresas norteamericanas que venden a precio de monopolio el trigo, el aluminio, el gas, el petróleo, todo lo que les vendían los rusos a precios mucho más baratos. Ahora los europeos tienen que pagarlo a precios estratosféricos, por eso están sufriendo ahora mismo una hiperinflación. Pero los fake news pueden más que la realidad de los hechos, porque muchos europeos siguen apuntando a Putin el malo, y no se dan cuenta que la puñalada por la espalda se le han dado sus supuestos aliados, el imperio estadounidense y la administración Biden. Pero ahora, para donde van es hacia América Latina. No es que vienen porque han estado aquí y siguen estando aquí, es que vienen con una nueva escalada. La nueva escalada viene buscando cómo consolidar lo último que le queda al imperio estadounidense, que es la región de América Latina. Y para eso van a venir con probablemente una escalada mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora en los últimos años. Sobre todo Venezuela creo que va a ser un punto vulnerable, porque Venezuela es un lugar muy rico en términos de recursos naturales, entre ellos petróleo, y le tienen el ojo puesto en un momento donde escasea el petróleo, donde el precio del petróleo es enorme, es muy alto. Los Estados Unidos tienen que retornar de alguna manera a recuperar lo perdido. Por ejemplo, un lugar como Chile, que es una neocolonia gringa desde hace el socio comercial. Entonces, lo único que mismo es y tiene que recuperar como de lugar, y por eso yo entiendo que viene una nueva escalada hacia nuestra región, y eso tiene implicaciones políticas muy importantes para los pueblos.
Ollantay. Escuchamos, Ramón. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa brillante gráfica, digamos, a brocha gorda de lo que está ocurriendo en la geopolítica actual. O sea, Europa vive proceso de neocolonialismo, triste, vinieron a colonizar por aquí y ahora son nuevamente colonia, habrá que descolonizar también Europa. Voy a leerles algunos mensajes, amigas y amigos, que estoy entrando a la página de, aquí está Codeca Guatemala. Dice Mirta Bruno Rivas, desde Argentina, vamos a ver si me están escuchando, voy a volver, ahora sí, sí me están escuchando. Dice, desde Argentina les mando un abrazo de agradecimiento. La perspectiva que también divulgan es un gran aporte. Gracias, Mirta, por seguirnos. Dice Estuardo Josué, saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Claro que sí, gracias por seguirnos. Dice Alejandra Patrone, ella es la responsable de Sputnik, que también nos ve para América Latina. Desde Montevideo, Uruguay. Alejandra, nos veremos por aquí. Saludes. Dice Rafael Ángel, saludos desde Venezuela, compañeros. También nos está viendo desde Venezuela. Excelente saludos desde Xalapán, Jalapa, indica también Sergio Jiménez. Ana Martínez, Ana María dice, hola compas. Sí, efectivamente, muevan este contenido, amigas y amigos. Estamos conversando con Ramón Grossfogel y también Katia Colmenares sobre por dónde tenemos que ir los movimientos sociales, los pueblos, los sectores que no estamos dispuestos a seguir viviendo como subalternos. Queremos hacer nuevos horizontes de vida. ¿Por dónde tenemos que avanzar? Voy contigo, Katia, retomando lo que decía Ramón y lo que decías en tu anterior intervención. La pregunta es, ¿por qué no hemos logrado avanzar más allá de donde llegamos? Entonces, me imagino que conoces el caso de Foro Sao Paulo y no voy a mencionar los otros espacios que ya mencionaba, Alba Movimiento, Vía Campesina y muchos otros espacios, y en la comunidad andina también ha habido varios, aparte de RUNASUR. ¿Por qué no hemos llegado más allá de donde hemos llegado en los espacios de articulación? ¿Qué nos faltó? Tu reflexión, por favor, Katia, adelante. Sí, bueno, yo particularmente ahora me encuentro colaborando al interior del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, precisamente en el convencimiento de que tenemos que ir trabajando la cuestión de la formación política. O sea, creo que ese es uno de los puntos sobre los cuales tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en esta segunda ola. La cuestión de la formación política para que sean los pueblos los que acompañen los procesos y sobre todo los que los tomen en sus manos. O sea, ese es, creo que el mensaje más importante que hemos recibido de la primera experiencia. Y por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, ¿no?, que es un referente fundamental en esta lucha por la construcción de un mundo nuevo, el mensaje que él deja cuando se va es precisamente este vaciamiento del liderazgo como un sujeto individual. Y él decía, ¿no? Yo ya estoy lleno de pueblo. Y también su partida es una invitación a que nos llenemos como de ese espíritu de Chávez también, ¿no? Cuando Maduro, en ese momento de crisis en donde se le señalaba tanto que él no era Chávez, que digamos la revolución bolivariana estaba llegando a su límite por la falta de este gran referente que se había perdido, él entiende perfectamente el momento histórico que le toca vivir y él dice, bueno, yo no soy Chávez, pero todos juntos sí somos Chávez, ¿no? En esta recuperación de la subjetividad, del liderazgo del pueblo. Entonces creo que lo que tenemos que trabajar en formación política es eso. O sea, es una concientización, nosotros en el instituto le llamamos una revolución de las conciencias. Eso es lo que nos toca trabajar ahora. Una revolución cultural, también se habla de eso en otros espacios, pero precisamente es como ir empoderando al pueblo a que tomen sus manos el destino. O sea, no son los letrados, no son los políticos los que van a hacer la revolución. Somos nosotros, la gente de a pie, y creo que también esos espacios que tú mencionas, lo que faltó fue precisamente como un llenarse de pueblo. De pronto fueron espacios que de alguna manera se fueron intelectualizando, ¿no? Academizando, y se fue perdiendo este vínculo. Yo participé precisamente en el último Foro Social Mundial que se hizo aquí en México,
organicé una mesa de pueblos originarios en México, y estuvo un compañero Wirarica, ¿no? Una compañera Seri y un Yaqui, y bueno, ellos tenían un discurso y un trabajo dentro de sus comunidades muy potente, pero el foro ya no era el espacio de poder comunicar, encontrarse entre movimientos, o sea, era un lugar completamente vacío, académico, con puros monólogos, o sea, la estructura misma del foro fue perdiendo su sentido. Entonces, creo que tenemos que irlos construyendo, y estas nuevas iniciativas que hay de diálogo entre movimientos de manera directa, creo que son muy importantes, y porque además también creo que nuestros pensadores, ¿no? En este momento, o sea, todos tenemos que ir pensando con los pies muy puestos en la tierra, con los pies descalzos, hacer la marcha, ¿no? La marcha de los pueblos. Eso es lo que nos toca, porque si no, entonces el pensamiento se vuelve otra vez, pues una autorreferencia, ¿no? O sea, que el pensamiento piensa el pensamiento, y ahora eso fue justamente el sentido del pensamiento moderno. Y por eso es que se enajenó, por eso es que se fue a otro plano y nos habla de otra realidad que no tiene que ver con la nuestra. La nuestra la tenemos que pensar muy en la raíz de la vida, de las comunidades, y entonces tenemos que ir avanzando ahora sí todos juntos, ¿no? En esta revolución de las conciencias, en donde no hay una conciencia que se revoluciona a sí misma, o sea, somos entre todos juntos, ¿no? Tenemos que irlo haciendo, y es en el diálogo, en la construcción de una nueva pedagogía, que no es una pedagogía horizontal, digo vertical, ¿no? Sino más bien horizontal y con muchos flujos de trabajo. Entonces, creo que estos espacios como los que están construyendo en Guatemala, pues son realmente lo que va a ir llenando de frescura y de nuevo lenguaje, y lo que va a ir empoderando a la gente para darse cuenta que no, el nuevo pensamiento, las nuevas prácticas, la nueva política, no va a salir de alguien que tenga de pronto la luz, sino que va a salir, la luz se crea ahí en el diálogo donde nos encontramos todos. Muchas gracias, Katia Colmenares y Ramón Grosfogel, personas que con aroma a suelo, con aroma a tierra, con aroma a pueblo, tienen pensamiento, tienen actitudes en el tema de la decolonialidad en el continente y también en la parte del mundo occidental y más allá incluso. En el tema de la descolonialidad, hablando con usted, con nosotros, les adelanto lo que decía Katia, del 22 al 26 de noviembre estarán ellos aquí, él y ella y otros compañeros más, son en este momento confirmados de 16 países, que estaremos presentes, pueblos y sectores de movimiento, estaremos presentes aquí en Guatemala, reuniéndonos, hablando justamente sobre los desafíos de la decolonialidad hacia el buen vivir. Pero también este fin de semana, sábado y domingo, RUNASUR se está reuniéndose en Buenos Aires, Argentina. A raíz de esos dos espacios es que estamos reflexionando hacia dónde, por dónde tenemos que caminar, ¿no? Como pueblos y movimientos en articulación continental. Y Katia nos deja algunos conceptos básicos, por ejemplo, el tema de transitar de ser sujetos culturales a ser sujetos sociopolíticos, sujeto pueblo sociopolítico, pueblos plurinacionales. Yo creo que la revolución cultural plurinacional o la revolución de conciencia plurinacional, importantísimas categorías que nos está dejando Katia, y tal vez, como bien reflexionaba, es por allí que no se pudo consolidar y no se pudo alcanzar más de allá de lo que alcanzamos con los espacios de articulación anterior. Voy contigo, Ramón, y la pregunta para ti es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestro modo de ser, estar y pensar y sentir de los movimientos y pueblos en esta nueva geopolítica? Pero antes te quiero leer algunos mensajitos que nos dejan, en este caso, por la Radio Victoria, la voz de los pueblos. Gracias, Luis, gracias, Cristian, por estar en la cabina y estar transmitiendo esto para la audiencia. Y nos siguen bastante gente en Estados Unidos por línea esta radio, especialmente los familiares de los codecas que se han ido a los Estados Unidos, sintonizan esta radio y mandan saludos siempre. Dice Elda Morales, buenos días, bendiciones desde Retaluleo, compañeras del campo. La ventaja de este espacio es que son la mayoría del campo y claro, están llegando a donde justamente Katia decía, llegar a los pueblos. Y dice Codeca Río Hondo, compañeros, mucha fuerza, les escuchamos desde Zacapa, la zona oriental.
Dice, hay que ir a base a la calle con la gente. Saludos desde Guatemala. Moon, dice este mensaje. Muchas gracias. Y dice Julián Mucún, desde el sur de México. Buenos días. Adelante, compañeros, con la lucha. Claro que sí. Voy contigo, Ramón. Adelante, por favor. Sí, mira, tengo aquí una camisa que me regalaron en Venezuela del libertador Simón Bolívar. Y inspirado en Bolívar, Hugo Chávez actualizó el proyecto bolivariano de cara al siglo XXI. Y yo creo que nosotros ahora nos toca unas tareas que fueron incompletas o inconclusas en esa primera independencia, que lamentablemente hubo élites criollas que usaron el proceso de liberación contra el imperio español en su época como un trampolín para ellos dar una especie de golpe de estado dentro del propio proceso revolucionario para troncar el espíritu libertador y descolonizador de los libertadores de la época. Por tanto, esa primera independencia fue inconclusa, incompleta. Ahora estamos en un momento histórico donde tenemos que culminar ese proceso inconcluso de descolonización. Y eso requiere una segunda independencia, una segunda emancipación, una segunda liberación en América Latina que rompa las cadenas de una vez y por todas de la dependencia y la subordinación a algún imperio. En este caso, en el siglo XXI, el imperio estadounidense, que es el que ha tenido un rol protagónico en la dominación de nuestra región. Y además, un rol agresivo, no solamente en términos de superexplotación de nuestros recursos y de nuestros pueblos, sino también un rol militarmente agresivo, porque sabemos de todas las intervenciones de la Organización de Golpes de Estado, de su involucramiento en muchos de los procesos que han frenado los procesos de liberación en nuestra región. Entonces, nos toca un momento histórico de decadencia de ese imperio, y el problema es que cuando tú tienes un imperio de decadencia es como tener un tigre herido de muerte. Es decir, uso esta metáfora para dar una idea de qué ocurre cuando un imperio cae. Y es que su decadencia va a pelear como gato boca arriba, va a lanzar todo lo que pueda, va a reaccionar de maneras inesperadas, de maneras muy bruscas y violentas, por mantener su estatus imperial en el mundo. Y como América Latina es lo último que les queda, están peleando nuestra región de una manera fuerte, y lo que estoy anunciando es que viene una nueva escalada para nuestra región y nos toca entonces tener claridad en términos del proyecto estratégico. Es decir, en nuestra región tenemos muchas luchas que se dan en el campo de las luchas por la liberación de la mujer, las luchas ecológicas de protección de la madre naturaleza. Hay luchas antirracistas, hay luchas descolonizadoras en el campo del conocimiento y de descolonización de la mente. Hay luchas por la descolonización económica. Pero ¿qué pasa? Si esas luchas no se enmarcan en un proyecto antiimperialista, si esas luchas se quedan en reclamos dentro del sistema por el mejoramiento de manera reformista de los pueblos afectados, de los sujetos afectados en todas esas luchas y demandas, el problema es que no va a haber un cambio antisistémico. El problema es que inmediatamente todas esas luchas son absorbidas y son incorporadas por el mismo imperio en sus lógicas de dominación. Por ejemplo, hay cosas tan perversas como tener el USAID, financiando proyectos, por ejemplo, de pueblos indígenas, financiando proyectos ecologistas, financiando proyectos de pueblos afrodescendientes contra el racismo, contra discriminación, etcétera. Pero es una cosa perversa porque nosotros sabemos muy bien que ese sistema imperialista mundial
el que produce todas esas opresiones, todas esas formas de dominación múltiples, y que si no ataca el fondo del problema, que es ese sistema imperialista mundial que produce explotación capitalista, que produce discriminación y dominación racial, que produce discriminación y dominación patriarcal, etcétera, pues entonces nos quedamos en unas políticas identitarias superficiales que son cooptadas de manera muy fácil por el sistema. Fíjate que parte de los mecanismos que usa el imperio hoy, y digo de manera perversa porque ellos, que son los que producen estas opresiones, a su vez vienen y financian a los sujetos oprimidos por esas mismas opresiones que ellos mismos crean, y los financian a través de fundaciones, a través de USAID, a través de fundaciones alemanas que tienen una larga historia en América Latina y en el mundo de transferir dinero de la CIA, fundaciones alemanas con rostro de izquierda o de pseudo izquierda, que luego transfieren dinero a nuestra región financiando y apoyando proyectos que van de manera perversa contra los procesos antiimperialistas y los procesos, incluso gobiernos progresistas, gobiernos antiimperialistas en nuestra región. Entonces, esto es muy importante prestarle atención porque estamos en una etapa del imperialismo que no solamente es una etapa brusca y agresiva, sino que también han sofisticado sus métodos de dominación. Por ejemplo, hay un video de la CIA ahora mismo que pueden ver, videos de la CIA donde hay agentes de la CIA identificándose como interseccionales. Es decir, usando las categorías que produjeron las feministas negras, que nunca perdieron de vista la lucha antiimperialista, pero ¿qué pasa? Este interseccionalismo está destilado del antiimperialismo, entonces hasta la CIA lo promueve porque es un tipo de antitodismo, yo le llamo antitodismo, estás contra todo, pero en realidad estás contra nada, porque si no te planteas la lucha contra el patriarcado en relación a una lucha antiimperialista en el sistema mundial, si no te planteas una lucha antirracista, pero en relación a una lucha antiimperialista, si no te planteas incluso una lucha anticapitalista en relación al antiimperialismo, estamos en lo mismo, porque prácticamente vas a ser absorbido y cooptado por el mismo sistema en sus políticas de multiculturalismo liberal, que no es otra cosa que reconocer de manera superficial la identidad de diversos sujetos oprimidos, pero para dejar las cosas como están. En otras palabras, te reconozco en tu identidad de manera superficial, te paso unas migajas para que brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Entonces, esto está pasando en toda la región. Fíjense, las elecciones en el Ecuador yo creo que son muy aleccionadoras, ¿no? De cómo apareció un personaje con rostro indígena, financiados por las ONG imperiales, financiados por fundaciones imperiales, y que luego sin proyecto antiimperialista, sin orientación antiimperialista, y se convirtió en un efecto divisorio para que no ganara el correísmo. Bien, para que ganara precisamente quien ganó, un oligarca de la élite blanca criolla neoliberal que está saqueando el país. Entonces, un banquero, ¿no? Un señor que realmente era el enemigo a atacar, y en todo caso había que unirse contra ese enemigo. Y en cambio lo que hizo este personaje con rostro indígena, se conoce como Yaku, ¿no? En el Ecuador, fue descarrilar el voto de descontento contra los proyectos neoliberales hacia un voto que se perdió en este señor Yaku, y que dividió los votos del correísmo de la izquierda, y luego en la segunda vuelta este señor no llamó a votar por el correísmo, llamó a que cada cual vote como quiera. En otras palabras, el anticorreísmo fue tan fuerte que lo que hizo fue canalizar votos o a favor de Yaku en la segunda vuelta, o a neutralizar votos que pudieron haber ido al correísmo, gente que se quedó en su casa. Con eso no quiero decir que no haya críticas que hacerle al correísmo. Con eso no quiero decir que el correísmo sea, una alternativa perfecta, utópica, etcétera. El correísmo tiene muchos problemas, y creo que parte de su derrota tiene que ver también con los problemas que ha tenido
internamente y sus relaciones con los pueblos indígenas, que también tuvo sus momentos de conflicto innecesarios, o sea, reproducción de prácticas coloniales que fueron problemáticas, pero no se puede perder de vista la cartografía del poder en que estamos. O sea, no podemos, por una visión de que no me gusta cosas del correísmo, pues ahora perder de vista quién es el enemigo principal en esta región y permitir que entonces gane un oligarca blanco criollo que ahora tiene al pueblo ecuatoriano saqueado con políticas neoliberales y políticas de saqueo imperiales, ¿bien? En alianza con la oligarquía. Entonces no se puede perder de vista la política, ¿bien? Y lo político. No se puede perder esto de vista. Entonces yo llamo la atención a estos problemas porque cuando nos organizamos, cuando tú me dices, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues yo creo que hay que hacer un frente unido antiimperialista, pero tiene que ser un nuevo antiimperialismo, no puede ser el antiimperialismo del siglo XX. Tiene que ser un antiimperialismo que contemple allí la lucha ecológica, la lucha feminista, la lucha antirracista, la diversos pueblos y diversos sujetos oprimidos que tienen que contemplarse en un frente unido contra el sistema imperialista mundial, que no es otra cosa que la materialización en el plano mundial y en el plano nacional y regional de todas estas opresiones que afectan la vida de los pueblos. Entonces, muchas veces en ciertos discursos decoloniales descafeinados, pues se habla de la civilización, ¿no? El proyecto de la crisis civilizatoria. Pero si tú no encarnas esa crisis civilizatoria en los actores políticos que la producen, entonces estás perdido. Y los actores políticos que producen eso es el sistema imperialista mundial que está dominando el mundo y que ahora mismo se encuentra en un proceso de decadencia porque hay nuevas potencias emergentes que le hacen la competencia y tenemos que entender este momento histórico porque nos tenemos que preparar para una nueva escalada en nuestra región. Muchas gracias, Ramón Grasfogel y Karina y Katio Colmenares, conversando con nosotros, con usted, a través de esta ventana, sobre cuáles son los horizontes, los desafíos, los derroteros que tienen que tener estos nuevos espacios de articulación en el continente, a raíz justamente de la reunión última que se va a realizar este fin de semana en Buenos Aires, RUNASUR, y este fin de mes, casi fin de mes, del 21 al 25 de noviembre, en Guatemala, Abya Yala Grande, que por cierto, los dos van a estar por aquí, y usted que me está siguiendo del lado de la pantalla o en este tipo de dispositivo, entonces agéndelo, estése presente, porque ellos van a estar también, tanto, tengo entendido, tanto en Guatemala ciudad, también hacia Xala lo van a mover, y seguramente lo van a ir moviendo en diferentes espacios aparte del encuentro para que pueda conversar, interactuar de manera presencial, porque usted lo ha visto ya en otros momentos a los dos en tertulias, para que pueda hacer preguntas, ¿no? Saludarlo, etc. Ramón nos deja entonces algunas ideas básicas. Va a haber seguramente fricción fuerte porque de manera figurativa podemos decir el halcón herido se va a enfrentar en este territorio que se llama Abya Yala, ¿sí? Con un oso y un dragón revitalizado y allí va a ser la contienda fuerte, incluso mirando fantasmas, ¿no? Pero sí, el imperio actual está desesperado y este continente no creo que solamente sea su patio trasero, seguramente va a ser mucho más y así eso va. Y entonces atentos, Ramón nos dejaba la idea clara de hacer un nuevo frente unido antiimperialista plurinacional. ¿Sí? Eso es importantísimo, amigas y amigos. Solo juntos podemos hacerlo. Antes nos encajaron en las categorías modernas de Estado, nación como fronteras, y tú no puedes hacer más allá de Honduras o más de aquí de Guatemala, y ahora tenemos que pensarnos como continente. También es importantísimo los mensajes que nos deja Ramón. Voy a leerles algunos mensajes del WhatsApp. Dice, a ver, Juliana dice que Juliani Argentina dice, ya mandé los saludos en alguna cuenta de esta. Gracias, Juliani, por seguirnos de Argentina. Juan Carlos Rodríguez de Venezuela nos dice, muy mala la transmisión, se interrumpe cada rato, ya tiene problemas. Voy a escucharlo cuando lo cuelguen en YouTube. Claro que sí, lo vamos a colgar en YouTube, Juan Carlos, que por cierto conocen también a los dos y son parte del equipo. Y a propósito, el día viernes, ¿sí? El viernes en la noche,
vamos a hacer la segunda tertulia con Karina Ochoa y Ignacio Muñoz de Chile, Karina es de México. Esto desde otra óptica, esta temática. Y así continuaremos hasta que llegue el día 22 con diferentes tertulias en estos diferentes canales para que usted esté informado. Voy con la última parte, son las 9:59. Este no va a ser la hora, va a ser hora y 15, hora y 20 minutos constituyente. Hemos empezado un poco retardados, pero sí, normalmente. Y Radio Victoria, por favor, usted puede cortar la señal. Si va a entrar con telescopio, si me escuchan en cabina, pueden entrar con telescopio, y si nos dan unos minutitos, pues también pueden posponer telescopio. Telescopio es lo que producen en Sputnik, ¿no? Y eso nos la pasan directamente y es lo que la transmitimos en las señales de Radio Victoria. Y la siguiente pregunta para ambos es, Katia, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos los movimientos y pueblos en el continente? Y Ramón, la misma pregunta para ti, pero también desde la perspectiva o frente a esta nueva geopolítica, ¿cuáles son los principales desafíos? Ya nos dijiste, pero tal vez les estimulo para que redondeemos más la idea. Adelante, por favor, Katia. Pues yo creo que lo fundamental es trabajar la cuestión de la subjetividad, porque tenemos 500 años de haber aprendido a vivir dentro de la modernidad. Tenemos 500 años de encarnar subjetividades modernas, de ser individuos, de proyectar la conciencia burguesa en nuestros sueños y aspiraciones cotidianos. Y creo que eso, o sea, ha permeado de una manera tan importante que lo reproducimos constantemente al interior de nuestros modos de hacer política. Entonces, seguimos con las lógicas de la búsqueda del propio interés y seguimos perdiendo de vista cuál es el enemigo, como decía Ramón, ¿no? Estamos muchas veces enfrascados en contiendas, en peleas, en falta de acuerdos y perdiendo completamente de vista en el que estamos, la situación geopolítica en la que nos encontramos y la lucha por la vida que al final nos une. Entonces, si no sabemos poner como en la balanza qué es lo fundamental, si no podemos establecer prioridades de manera clara, vamos a seguir perdiéndonos en el camino. Entonces, es un síntoma continuo que vemos al interior de nuestros movimientos. También acá en México lo vivimos de una manera trágica, ¿no? Al interior de Morena. Y tenemos que trabajar la cuestión de la unidad. O sea, ¿cuál es el enemigo que tenemos enfrente? Porque si perdemos esta perspectiva, pues al final nos vamos a quedar en pequeñas luchas, en pequeños esfuerzos, en pequeñas iniciativas que a lo mejor nos hacen descansar en nuestra alma interna, ¿no? Pero no estamos haciendo la diferencia. Entonces, necesitamos volver a recuperar ese sentido y aprender a hacer otro tipo de política. Y aquí creo que tenemos que ensayar nuevas maneras de discutir, de dialogar, y eso está por hacerse, porque realmente no ha habido como una experiencia a tan gran escala como la que tenemos que llevar adelante. O sea, el imperio sabe muy bien, él no tiene que dialogar, no tiene que construir consenso, porque tiene todas las herramientas y todos los instrumentos de poder cuestionar y de poder imponer sus modos de hacer, ¿no? Y su modo de ver el mundo, pero nosotros sí tenemos que ir construyendo el consenso, el diálogo, y eso es mucho más difícil, sobre todo si tenemos todo en contra. Y por otra parte, o sea, una cosa entonces que veo yo es la transformación de la subjetividad. O sea, tenemos que ir encarnando cada vez más una subjetividad comunitaria, ¿no? Irnos, decía Carlos Lenkensdorf, irnos nosotrificando, o sea, ir encarnando esta comunidad que no es solamente una comunidad humana, sino una comunidad de vida donde también hablamos por la Pachamama, que está herida de muerte. Entonces tenemos que
elevar nuestra conciencia hasta ese nivel. Y ahora sí, como movimiento se irán perdiendo las distinciones, pero no para que se diluyan, sino más bien para que podamos aprender a pensarlas juntos y a plantear un proyecto más complejo de lo que cada uno en su propia trinchera lo está pensando. Entonces, uno, yo diría, la subjetividad moderna que tenemos que transformar, y la otra es también la batalla comunicacional, que también tenemos que dar, y que es parte también de un instrumento pedagógico que necesitamos ir creando a través de estas herramientas que hemos ido aprendiendo ahora con la pandemia de manera acelerada, pero también boca a boca. O sea, la formación política tiene que ir de la mano con experiencias nuevas de lucha. O sea, no es tampoco una cuestión discursiva solamente de yo veo un montón de videos críticos, sino que esto tiene que estar acompañado con experiencias de comunidad, con experiencias de formación, de interacción y de construir consenso. Y eso solamente se puede hacer pues en la presencialidad, estando en el espacio y realmente construyendo ahora sí que el consenso juntos. Muchas gracias, Katia. Trabajar nueva subjetividad que supere lo moderno y para seguramente hacia el buen vivir. Batalla comunicacional nos plantea también Katia, pero también formarnos Y hay en... una cosa, si me permites, ahí Adelante. que me parece súper importante y que es parte de la cuestión de la subjetividad, pero aborda como otro ámbito, que es la forma de vida. O sea, hemos ido aprendiendo a vivir de manera moderna. Esto es nuestra cotidianidad en muchos espacios. O sea, no quiero decir que sea en todo lugar, porque hay otro tipo de experiencias que también son importantísimas y son nuestro referente. Pero el modo de vida moderno, capitalista, metropolitano, urbano, ¿no? Se ha impuesto. Entonces, transformar eso, transformar el modo en el que estamos reproduciendo nuestra vida, Juan José Bautista hacía mucho énfasis en la cuestión del consumo, ¿no? Ir transformando el consumo, que no es solamente un consumo para mi propio interés, sino es un consumo que yo lo transformo también en servicio. Y eso también tenemos que ir ensayando otras maneras de vivir, otras maneras de encontrarnos. Entonces, eso también es parte de la transformación subjetiva, pero que pasa por la reproducción de la vida. Muchas gracias, Katia. Ahí tienen entonces ustedes, amigas y amigos. Entonces, cuando esté por aquí por el encuentro, en el encuentro de Villa la Soberana, usted también tendrá la oportunidad de profundizar con ella, conversar, entrevistarla, si acaso usted viene de algún medio de espacio de comunicación. Este desafío que nos dice Katia, los nuevos sujetos políticos tienen que ser también sujetos comunicadores. Es importantísimo, y el tema del estilo de vida, cambiar nuestros estilos de vida. Dice Marta Fuentes en esta página que estoy viendo, saludos desde Nicaragua. Gerardo Valdizán dice que sirva la guerra en Ucrania para percibir los verdaderos límites del buen vivir, del imperialismo y sobre todo de la alienación, dice. Dice Ana María Etlis, antes de pasar el micrófono a Ramón, ¿qué opinan ambos sobre las alianzas políticas como en Brasil, por ejemplo, de la centro derecha con el socialdemocracia? Indica Felipe Marino, saludos desde La Paz, Bolivia. Felipe, un abrazo si me estás escuchando, claro que sí, te recordamos por aquí. Dice... ¿qué más? Ahí dice un saludo combativo, saludo para todos los pueblos presentes desde Pocomán a Mixco, Guatemala, indica Ani Díaz. Y además indica, Gerardo Valizán tiene una pregunta, dice Juliani desde CTAA Córdoba, saludos también nos manda. ¿Qué más ahí tenemos? Tenemos más preguntas. Sí, me encanta la forma pedagógica de Katia. Muchas felicidades, dice Lucrecia Yen. Gracias, Lucrecia, por seguirnos y por mirarnos también por ese espacio. Y así hay bastantes comentarios y vamos a ir dejando aquí. El micrófono es suyo, Ramón, por favor. ¿Cuáles son los desafíos desde tu perspectiva y en esta geopolítica que va emergiendo y va también atardeciendo? Adelante. Sí, mira, yo creo que hay varios niveles de la lucha, hay diferentes actores políticos, hay diferentes, y tenemos que saber cómo articular ese frente unido que estoy anunciando.
Yo creo que el núcleo de ese Frente Unido tiene que tener allí una claridad de ese nuevo antiimperialismo plurinacional, ecologista, feminista, antirracista de los pueblos. Entonces, ese nuevo antiimperialismo tiene que estar articulado a nuevas luchas y a nuevos procesos que en el antiimperialismo del siglo XX usualmente se reducían a problemas exclusivamente económicos y de clase, lo cual sigue siendo ejes importantes. Hoy no estoy menospreciándolo, sencillamente que hay nuevas subjetividades, nuevas luchas que tienen que ser contempladas en el nuevo antiimperialismo de cara al siglo XXI. Entonces, ese nuevo antiimperialismo tiene que ser descolonial, porque si no es descolonial, no creo que vayamos a avanzar mucho. Y entonces necesitamos una alianza política que sepa articular no solamente al núcleo fuerte de ese nuevo antiimperialismo, sino también a sectores que a lo mejor no comparten completamente el proyecto antiimperialista, pero que estarían perfectamente unidos en luchas, en ciertas luchas. Por ejemplo, mira, primero, a nivel de movimientos populares, hay sectores de los movimientos populares que todavía la conciencia antiimperialista no queda muy clara, pero sí tienen conciencia ecológica o sí tienen conciencia, por ejemplo, antirracista o antipatriarcal o anticapitalista. Entonces se puede desde ahí construir alianzas políticas coyunturales con ciertos sectores que a lo mejor no comparten el proyecto en su totalidad, pero que comparten ciertos aspectos del proyecto, y no podemos hacer una alianza antiimperialista sectaria que no permita puentes de alianza, comunicación, coordinación y activismo con sectores que a lo mejor no comparten completamente el proyecto del nuevo antiimperialismo decolonial, plurinacional, de cara al siglo XXI, pero comparten otros aspectos con los cuales podemos trabajar juntos. Entonces, esa mirada abierta y flexible y no sectaria la tenemos que mantener presente, pero también a nivel de gobiernos. Por ejemplo, un gobierno antiimperialista como Venezuela es un gobierno que yo creo que es un bastión importante en nuestra región de cara a las embestidas del imperialismo que han ocurrido y que se escalarán en los próximos años. Y ese gobierno obviamente ha hecho alianza política con el núcleo duro del antiimperialismo del siglo XXI, con países que tienen un antiimperialismo más claro que otros países, pero al mismo tiempo ha tenido la flexibilidad de hacer alianza política con otros sectores que no necesariamente comparten ese antiimperialismo, pero que tienen en común ciertos aspectos del programa antiimperialista del siglo XXI. Por ejemplo, ayer la conversación de Maduro con Petro, por ejemplo, es una conversación muy importante, creo, para nuestra región, porque aunque con Petro no se comparta completamente el nuevo antiimperialismo del siglo XXI, sí se comparten aspectos importantes con Petro, el tema ecologista, el tema de la paz contra la guerra, el tema contra la injerencia imperial de nuestra hay una serie de temas con los cuales se comparte con Petro, y creo que el gobierno bolivariano ha sido muy inteligente en buscar esos diálogos y alianzas con otros gobiernos y con otros pueblos que a lo mejor no compartan completamente el proyecto antiimperialista, pero sí puede trabajar. Y están dando ejemplos. Recordemos que Maduro fue canciller de Venezuela cuando Chávez era el presidente de Venezuela, y tiene una vasta experiencia que yo creo que se ve hoy reflejado en esa política flexible que ha mostrado el gobierno bolivariano y que nos sirve de movimientos populares, porque eso que ocurre en el nivel macro de los gobiernos, pues a nivel local y a nivel regional, los movimientos populares podemos también aprender políticas más flexibles que nos permitan
ampliar ese frente unido antiimperialista, enfocando contra la oligarquía criolla y que son los enemigos principales en nuestra región.